Bien, entonces lo que tenemos que ver aquí es integrales propias, se llaman, ¿sí? Y básicamente esto surge del análisis del cálculo de área debajo de una curva, ¿sí? Si bien yo tengo, fíjense, una curva cualquiera, esto lo vieron en la teoría, uno lo que hace es dividir en subintervalos el intervalo en el que yo quiero calcular el área debajo de la curva, ¿sí? Divido esos subintervalos de la misma longitud, esto es importante, todos los intervalos tienen la misma longitud, ¿sí? Y en esas franjas yo tomo ya sea rectángulos tomando el extremo izquierdo o el extremo derecho de cada intervalo. Fíjense que acá yo tomo mi primer intervalo, es AX1, tomo el extremo derecho, o sea que me quedo con la altura esa y tengo el rectángulo. Para el segundo punto, tengo la altura esa, tengo el siguiente rectángulo. Tercer punto, el siguiente rectángulo. El cuarto punto y así, ¿sí? Así voy construyéndome el cálculo de área. Entonces yo voy a aproximar el área debajo de la curva mediante esta suma, ¿sí? Es la suma de y igual a 1 hasta n de f de x sub y por delta de x, donde el x sub y puede ser el extremo derecho, el extremo izquierdo, algunos toman una aproximación tomando el punto medio, ¿sí? Entonces, cualquiera de los ese x sub y es un punto cualquiera, y en general, mientras más divisiones tenga, más aproximada o mejor precisión voy a tener en el cálculo de área, ¿bien? Pero básicamente eso es lo que se llama la suma de Riemann, ¿sí? Es ese cálculo de áreas de rectángulo y esa suma todo me va a dar, va a estimar un área debajo de la curva. ¿Cuándo va a estimar área debajo de curva? Cuando la curva sea siempre positiva, ¿no? Recuerden que si la curva es positiva y negativa, no tengo un área no es el cálculo de área, sino que es un área neta, porque es la diferencia de las áreas, ¿no? Ese cuidado es lo único que hay que tener. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, en el primer ejercicio me dice evaluar la suma de Riemann para las siguientes funciones utilizando una partición regular. Por eso al decirme regular me está diciendo que todos los rectángulos tienen que tener el mismo tamaño con la cantidad de subintervalos y los puntos muestras indicados. Grafique y explique qué representa la suma de Riemann. Y yo voy a hacer el primero. Me da f de x igual a 3 menos un medio de x en el intervalo 2 y 4 para n igual a 6. ¿Sí? Y me pide que calcule con los puntos extremos de la izquierda. Entonces, ¿qué es eso? Fíjense, primero calculo la longitud del intervalo. La longitud del intervalo es b menos a y b vale 14, a vale 2, entonces 14 menos 2 es 12. O sea que el intervalo en el que vamos a trabajar tiene longitud 12. ¿Sí? Como me pide los extremos a la izquierda, los puntos van a ser el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. ¿Sí? Tengo 6 puntos que son los extremos izquierdos del intervalo. Fíjense que el ancho de cada franja es igual a, era b menos a sobre n. El n vale 6, b vale 14, el a vale 2, 14 menos 2 es 12 sobre 6, 2. ¿Sí? Entonces, cada franja tiene longitud 2, por eso que yo voy aumentando de 2 en 2, y el primer punto que tengo que tomar es el de la izquierda, ¿sí? Y en general creo que debe ser x0, cuando empiezo en la izquierda pongo x0, cuando empiezo a la derecha le voy a poner x1, ¿sí? Ahí está mal. Esto tendría que ser x0, x1, x2, x3, x4, x5, ¿sí? x0 se toma para el primer punto y el xn para el último, ¿bien? Como empiezo en los extremos izquierdos, fíjense que tengo que empezar con el primer punto que tengo a la izquierda, ¿sí? Y empiezo en 2. Si yo empezara con los extremos derechos, tendría que empezar en 4, en 6, en 8, en 10, en 12 y terminaría en 14, que es el otro extremo del intervalo, ¿sí? Siempre voy a empezar en un extremo y terminar en el anterior, o bien empiezo en el siguiente y termino en el extremo, ¿sí? Ese cuidado hay que tener. Entonces, si me piden los extremos izquierdos, esos van a ser mis puntos. X1, X2, X3, X4, X5, X6. ¿Sí? Y el gráfico me va a quedar algo así. Fíjense, no sé si lo ven, esta que está en verde es la gráfica de la función menos de x más 3. ¿Sí? Y después es, fíjense, mi primer extremo era x1 igual a 2. Entonces x1 igual a 2, tomo la altura hasta, voy hasta la función,
esa va a ser la altura del rectángulo y entonces de ahí me muevo hasta el otro punto, que es el otro extremo, ¿sí? Como tiene longitud 2, tengo que llegar hasta 4. Entonces tengo mi primer extremo, mi primer rectángulo. Mi segundo rectángulo, voy desde 4, que es el siguiente extremo, hasta la función, ahí tengo la altura, de ahí me muevo, armo el rectángulo, llegando hasta el otro punto, ¿sí? Fíjense que para 6 vale 0, o sea que acá no tengo rectángulo, ¿sí? Porque mi altura es 0. Para 8 voy hasta la función, esa es la altura, muevo hasta el otro punto y voy al 10, ¿sí? Ahora para el 10, de nuevo que es el otro punto, voy hasta la función y ahí tengo la altura, tengo mi rectángulo. Y el último punto es el 12. Voy hasta la función, tengo la altura y ahí tengo mi rectángulo, ¿sí? ¿Se entiende esa construcción o hace falta que la hagamos paso a paso? Bien. Entonces me dicen que el área aproximada debajo de las curvas, ¿sí? Si yo calculo, o sea, si yo quiero, esta no sería un área aproximada, sino el área neta. Sería el área que yo quisiera que este triangulito que está aquí y este triangulito que está aquí, ¿sí? Justamente estas áreas yo las puedo calcular porque si yo conozco la base, la altura sobre 2, yo sé calcular el área de un triángulo, ¿no? Y ahí puedo saber si estoy cerca o estoy lejos, qué tan aproximado estoy del área. Fíjense entonces que yo voy a aproximar el área de esta área o esta suma de Riemann a través de estos rectangulitos. Bien, por ahí estos dos pedacitos que faltan aquí los podría completar acá y me estaría está bastante aproximado el valor. Y entonces aplicamos la suma de Riemann. Fíjense qué me decía la suma de Riemann. La suma de Riemann era la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función valorada en el punto por delta de x. ¿Sí? Entonces sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 6, que son los 6 puntos, función valorada en cada uno de los puntos por el delta de x. ¿Sí? El delta de x vale 2, como no depende de i, yo lo saco afuera de la sumatoria y directamente solamente sumo el valor de las funciones. Entonces me quedaría f en 2 que es para i igual a 1, f en 4 que es para i igual a 2, f en 6 para i igual a 3, f en 8 para i igual a 4, f en 10 para i igual a 5 y f en 12 para i igual a 6. ¿Sí? ¿Y quién es f en 2, f en 4, f en 6, f en 8, f en 10 y f en 12? Es reemplazar en la función el 2. Reemplazo el 2, hago la cuenta. Reemplazo el 4, hago la cuenta. Reemplazo el 6, hago la cuenta y eso me quedan estos numeritos. Cuando vale 2 sería 1 medio por 2 es 1, 3 menos 2, 3 menos 1, 2. Cuando vale 4, 4 dividido 2 es 2, 3 menos 2 es 1. Para 6 va a ser 6 dividido 2, 3, 3 menos 3, 0. Para 8, 8 dividido 2, 4, 3 menos 4 menos 1. Para 10 va a ser 10 dividido 2 menos 5, 3 menos 5 menos 2. Y para 12 va a dar menos 3. ¿Sí? Y entonces directamente después lo que hago es sumar a esto que está aquí y multiplicar por 2. 2 más 1 es 3, se va a ir con este menos 3, entonces me va a quedar menos 1, menos 2, menos 3, 2 por menos 3, menos 6. ¿Sí? Y acá estamos viendo que esto no es el cálculo de un área, porque si fuera un área, ¿cómo tendría que dar? Me tendría que dar siempre positivo, porque yo no sé calcular áreas, no sé lo que quiere decir un área negativa. Por lo tanto, ¿cómo podemos interpretar esta suma de Riemann como un área neta? El 2 es es el delta de x. Delta de x vale 2. O sea, acá me aparecería f de 2 por 2, más f de 4 por 2, más f de 6 por 2, más f de 8 por 2, más f de 10 por 2, más f de 12 por 2. Yo saqué factor común el 2. ¿Sí? Este 2 que está aquí directamente, como no depende del i, puede salir fuera de la sumatoria. Es como sacar un factor común. ¿Se entiende? O lo escribimos, no sé. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿está entendido esto? Eso es lo que tiene que hacer en el ejercicio 1. Creo que el B se lo hicieron en la teoría,
el segundo lo hicieron en la teoría y a ustedes les quedaría el tercero. ¿Sí? Eh, ¿Tienen idea cómo hacerlo o no? Punto medio es como es. Usted tiene que, el X sub I que tienen que tomar es el punto medio del intervalo. El X sub I que yo tomé acá es el punto medio del intervalo. Fíjense entonces, la función que ustedes les dan es e a la x menos 2. ¿Sí? Esa función es la que le dieron. Le piden que la grafiquen entre 0 y 2. ¿Sí? Entonces yo directamente acá le voy a poner para 0 menor que x menor que 2. Esa es la gráfica de la función y ese es el área que ustedes le piden. Bien. Ahora me piden que dibuje 4 intervalos. ¿Sí? Si entonces yo hago 2 dividido 4, ¿cuánto me da? Un medio, ¿que no? Entonces cada intervalo va a tener longitud de un medio. ¿Sí? O sea que mi primer intervalo va a ser de 0 a un medio, el segundo va a ser de un medio a 1, el tercero va a ser de un medio a 1,5 y el cuarto va a ser de 1,5 a 2. ¿Sí? Esos van a ser mis intervalos. Ahora, lo que a mí me piden es la mitad del intervalo. A ver si se aproxima más. Lo que a mí me piden es trabajar en la mitad del intervalo. O sea que cuando yo trace mi polígono, yo tengo que pararme en la mitad. ¿Sí? Sería ahí, por ejemplo. Voy a la función y ese sería mi primer rectángulo. ¿Sí? Desde la mitad del intervalo, pero esto tiene que completarse yendo hasta el otro. ¿Sí? O sea que la altura que voy a usar es la de la mitad del intervalo. ¿Sí? O sea que este es mi primer rectángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto tendría que valer este punto? La mitad de 1,5, que sería un cuarto. O sea que aquí estaría un cuarto. O sea que mi x1 sería un cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cuál es mi segundo punto? Va a ser acá en 3 cuartos, por ejemplo. Entonces, de 3 cuartos voy a la función que sería por ahí. Y ahí tengo mi segundo rectángulo. El siguiente punto va a ser el punto que está acá, que va a ser 5 cuartos, si no me equivoco. Entonces, con ese punto voy hasta la función y de ahí me muevo a los puntos. Bueno, tendría que estar ahí derechito. Ahí tengo mi siguiente rectángulo. ¿Sí? Bueno, ahí tendría que estar derechito eso, ¿no? Y el último estaría acá en el punto medio. Entonces, para ese punto medio, me voy hasta la función. Ahí está.
Me paro en el punto medio siguiente, que va a ser 7 cuartos, parece. Voy hasta la función y de ahí tengo mi siguiente punto. Bueno, no me quiere dibujar el rectángulo. Ahí está. Y harían los 4 rectángulos. Fíjense, tengo un rectángulo, 2 rectángulos, este chiquitito y este grande. ¿Sí? ¿Se entiende? Y entonces cuando yo reemplace en la fórmula, tengo que ver el delta de x va a ser un medio, que es el ancho de cada franja, y el punto va a ser en la mitad de este, que va a ser un cuarto, 5 cuartos, 7 cuartos y 9 cuartos, me parece que son, no sé. Esa cuenta háganla, que es calcular la mitad de cada intervalo. O sea, ¿quién sería la mitad entre 2, en 2 y 1,5? Y va a ser 2 más 1,5 dividido 2 y me da el punto. Acá va a ser 1 más 1,5 dividido 2, acá 1 más 1 medio dividido 2, y acá 0 más 1 medio dividido 2. ¿Sí? Este punto es claramente un cuarto, y entonces cuando ustedes reemplacen en la fórmula, este x sub i va a ser el punto medio de todo. O sea, va a ser un cuarto, 3 cuartos, 5 cuartos y 7 cuartos. Me parece que son los puntos. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Entonces eso se lo dejo para que lo hagan ustedes, háganlo bien. ¿Sí? Fíjense que el álgebra no queda tan preciso aquí, por ahí es mejor que lo hagan a mano. ¿Sí? Pero la idea es esa, ¿sí? Ustedes grafican la función exponencial y van graficando los rectangulitos. Bien. Entonces, eso sería el ejercicio 1, el inciso A. Inciso me dice, use la forma de la definición de integral que se dio en teorema 4 para evaluar las siguientes integrales definidas. Y me dice, si yo tengo una función que es integrable en un intervalo cerrado AB, entonces a esa integral la puedo calcular como el límite para n tendiendo a infinito de i igual a 1 hasta n de f de x sub i delta de x. ¿Sí? Donde, y ahí me da, el delta de x va a ser b menos a sobre n, el x sub i va a ser a más i por delta de x. ¿Sí? Si tomo el extremo de la derecha, voy a empezar en i igual a 1. Si tomo el extremo de la izquierda, voy a empezar en i igual a 0. ¿Sí? Es la única diferencia, pero eso depende de cada uno. Bien, entonces eso dice el ejercicio 4. Yo pensé esta, que después vi que esta también la hicieron en la teoría, así que, bueno, la vamos a hacer de nuevo. Entonces me piden que calculemos la integral entre 0 y 3 de x cuadrado menos 2x diferencial de x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para este caso? Primero tendríamos que calcular quién es mi delta de x y quiénes son mis x sub i. ¿Sí? Con n subintervalos, porque yo voy a tomar n, una cantidad grande, arbitrariamente grande, delta de x va a ser, fíjense, a vale 0 y el b vale 3, o sea que va a ser 3 menos 0 sobre n, que me queda 3n. Y el x sub i, yo voy a tomar el extremo derecho, va a ser el a que vale 0 más i por delta de x. Delta de x acá vamos a calcular que vale 3n, entonces x sub i va a ser 0 más i por 3n, o sea que directamente va a quedar 3n por i. ¿Se entiende, no? ¿Qué hacemos ahora? Entonces esta integral que yo quiero calcular la vamos a reemplazar en esta formulita. Y ahí aparecieron muchas cuentas y vamos a ver desglosando un poquito qué es lo que hacemos. Entonces, la integral me dice que la calcule como el límite para n tendiendo a infinito, desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? Me dice de f en x sub i. Ahí está, x sub i es 3n por i, 3 sobre n por i. Por el delta de x. El delta de x yo acabo de calcular que es 3n. ¿Sí? O sea que esto es f en 3n sobre i por 3n. ¿Sí? ¿Qué pasa? Este 3n que está aquí, como no depende del i, que es el i,
puede salir afuera de la sumatoria, que es como sacar un factor común. Por eso el 3n sale afuera. Este 3n que está aquí sale afuera de la sumatoria, no del límite, sí de la sumatoria. Y después calculo quién es la función valuada en 3n por i. Y la función me dice que es x cuadrado menos 2x. Entonces, donde dice x, yo tengo que poner 3n por i. 3 sobre n por i al cuadrado menos 2 por 3 sobre n por i. ¿Sí? O sea que esto que está aquí es la función valuada en 3 sobre n por i. ¿Me siguen, no? Y por lo tanto, después lo único que hago es la cuentita. 3 al cuadrado es 9, 9 al cuadrado, n cuadrado, y me queda i cuadrado, y después me quedaría 2 por 3, 6 sobre n por i. Y, o sea, lo único que hice fue reemplazar la función y hacer la cuenta. Bien, estamos ahí, ¿no? ¿Qué sigue a continuación? Y ahora sigue resolver estas sumatorias. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a resolver esta sumatoria? Nos va a quedar esto. Fíjense que lo que puedo hacer yo acá es, primero, distribuir la suma para cada uno de estos. O sea que esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 9 sobre n cuadrado por i cuadrado, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 6n por i. 6 sobre n por i. Después, este 3n se aplica a la propiedad distributiva. ¿Sí? Y yo una vez que distribuyo, este numerito que está aquí por este, es este 27n al cubo que sale fuera, y después 3 por 6 sería 18, n por n cuadrado, que también sale fuera de la sumatoria. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿O hace falta hacer la cuenta? Bien. Si se ve en algún momento, me lo dicen, ¿no? Bueno, después, ¿qué hacemos? Ahora hay que saber resolver esta sumatoria y esta sumatoria. Esas sumatorias están en la teoría, ¿sí? A ver si las tengo a mano. Esas sumatorias son sumatorias que están en las formulitas calculadas, ¿sí? Debe estar por aquí. Acá está. Fíjense que esas sumatorias las están puestas, pensadas los ejercicios para que aparezca alguna de estas a lo sumo, ¿sí? Me dice que la sumatoria de i me da n por n más 1 sobre 2. Y si hago la sumatoria de i cuadrado va a ser n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos la sumatoria de i cuadrado. Entonces, en vez de esta sumatoria, yo lo puedo reemplazar por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y después tengo la sumatoria de i, que la sumatoria de i la puedo reemplazar por n por n más 1 sobre 2. ¿Sí? Entonces lo único que hago es reemplazar eso. ¿Sí? Y ahora me falta calcular un límite. Y entonces, ¿me creen que ese límite es 9 menos 9 sobre 0 o hace falta hacer alguna cuenta más? ¿Me creen? Pero así a ciegas o más o menos. Hay que hacer la cuenta. Bien, fíjense acá. Sí, sí, sí. Esto me queda arriba. A mí solamente me va a interesar el término de mayor potencia. ¿Sí? Entonces yo si multiplico acá, fíjense, me queda n por n cuadrado. Por este 2n me va a quedar 2n al cubo. Por 27 sobre n al cubo sobre 6. Bien, después me van a quedar n cuadrado, n solito y un numerito que no me van a interesar porque cuando yo calcule el límite, solamente el límite depende del mayor exponente. ¿Que no? Acuérdense que si yo tengo yo tengo dos polinomios del mismo grado. Cuando yo calculo el límite de los polinomios,
yo hago el cociente entre dos polinomios del mismo grado. Si yo calculo el límite para n tendiendo a infinito, si pasaban tres cosas, ¿no? Si el numerador era mayor que el denominador, hablando del grado, el límite era infinito. Si el denominador era mayor que el numerador, hablando de los grados, el límite era cero. Y si tenían el mismo grado los dos polinomios, el límite era el cociente entre los coeficientes principales, ¿sí? Fíjense cuánto me queda el coeficiente principal acá. Esto me va a quedar 54 por n al cubo sobre 6 por n al cubo. O sea que cuando yo calcule, y seguramente hay un término más acá, y hay acá abajo no hay nada, pero acá arriba sí. O sea que no es que yo puedo cancelar eso, cuidado. No es que yo lo cancelé eso, sino que yo directamente hice la cuenta esa. Yo me quedé con el mayor grado y después el límite, entonces va directamente el límite para n teniendo infinito va a ser 54 sobre 6, que eso me da el 9 que está aquí, ¿sí? O sea, yo no hice toda la cuenta, que la hagamos, la hacemos a toda la cuenta. Mejor me dicen, bueno, hacemos toda la cuenta entonces. Entonces, a mí me dan 27 y después tengo sobre n al cubo, y acá me queda n por n más 1 sobre 2n más 1. Todo sobre 6, ¿sí? Y a esto yo le voy a calcular el límite para n tendiendo a infinito. ¿Está bien? Y entonces, bueno, podría simplificar este n con este n y acá me va a quedar un 2. ¿Bien? Y arriba me va a quedar, entonces esto es límite para n tendiendo a infinito. Y arriba queda n por 2n, todo queda por 27, n por 2n, 2n cuadrado. N más 1, n por 1 es n. 1 por 2n, 2n, y 1 por 1, 1. Todo sobre 6n cuadrado. Entonces esto queda límite para n tendiendo a infinito. Y ahora me va a quedar 27 por 2, 54n cuadrado. 27 por, esto es 3n. 27 por 3 es 81, ¿no? 81n más 27 sobre 6n cuadrado. Y acá llegamos, ¿ves? Yo le decía, cuando yo tenía el cociente entre dos polinomios, límite para tendiendo a infinito, si ambos tienen el mismo grado, el límite directamente es el cociente de los coeficientes principales. O sea que es 54 sobre 6. Y esto da 9. ¿Sí? Bueno, toda esa cuenta que está ahí es lo que está resumido en la otra. Ahora se entendió mejor. Entonces todo esto me da 9. Ahora de la misma manera hagan esta cuenta y vean que va a dar 9. Fíjense que acá me va a quedar n por n cuadrado, n por 1 n, y me va a quedar, arriba me va a quedar 18n cuadrado, y abajo me queda n cuadrado por 2. Entonces el límite va a ser el cociente de los coeficientes principales, 18 dividido 2, que es 9 también. Y ahí hago la cuenta, 9 menos 9 es 0. ¿Sí? Y ahí terminé de resolver esa integral.
¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que no entendió algo? ¿Alguien que no entendió algo? Entonces, así hay que trabajar con el ejercicio inciso B. Hay que tener presente propiedades de sumatoria y algunas sumas especiales, por ejemplo la de I cuadrado, y tal vez la de... No, fíjense que este es con lineal, entonces no va a haber problema, no me aparece ni un cubo, entonces con que sepan estas tres que están aquí, me alcanza, ¿sí? Y ahí está la de la, si sumo una constante, me da n por la constante, esa me va a aparecer cuando hagan la suma de 3 aquí, ¿sí? Esa le va a aparecer ahí. Pero bueno, no tendrían que tener problemas con esto, ¿sí? Es muy parecida y entonces ahí van a tener una aproximación más precisa de esta que es la que hicimos aquí, ¿sí? Y todo ese trabajo, nosotros acá hicimos una aproximación, cuando calculen esta ya van a tener más precisión del área y van a saber cuán cerca estuvimos o no del cálculo del área así como hicimos con los rectángulos o bien usando esta definición. La segunda es la que está aquí, ¿sí? O sea que después que hagan también pueden comparar la precisión que tienen con cada una. Tenemos inciso C ahora, me dice evaluar cada una de las siguientes integrales interpretándola en términos de área nada más. O sea que es solamente calcular el área de cada función, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo esta función es la integral de menos 4 y 4 de raíz cuadrada de 16 menos x cuadrado. ¿Bien? ¿Qué tengo que identificar? ¿Qué función tengo acá o qué gráfica tengo aquí para ver si yo puedo calcularle el área de esa función? Entonces, fíjense que yo tengo igual a la raíz de 16 cuadrado, esa raíz puede pasar como potencia, me queda y cuadrada igual a x cuadrado igual a 16, ¿sí? Y entonces esto va a ser una circunferencia de radio 4, ¿sí? Porque la puedo escribir como x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿sí? Esa es la ecuación de una circunferencia, de la forma x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, que es 4 al cuadrado. Entonces, por eso es que yo digo que el radio es igual a 4. Si yo grafico, fíjense que esto lo vamos a borrar y no sé si se borra todo. ¿Sí? Yo grafico, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 16. ¿Sí? Yo grafico esa función, eso no es una función en realidad, la gráfica de esta curva es un círculo, ¿sí? Ahora, como yo estoy trabajando con funciones, y a mí la función que me piden graficar es la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, ¿sí? Y fíjense que ahí me marca el medio círculo nada más. O sea que la función que a mí me están pidiendo, para que sea función, tiene que ser solamente ese medio círculo. Porque si yo graficara toda la circunferencia, no había función, que no. Entonces solamente es el medio círculo que está aquí, ¿sí? Entonces tengo un medio círculo de radio igual a 4, ¿sí? Tengo un medio círculo de radio igual a 4, que es lo que está ahí. ¿Bien? Entonces, ahora, ¿cómo calculo yo el área de un círculo? Porque me dice solamente calcular como si yo estuviera calculando el área. Entonces, ¿cómo calculo el área de un círculo? ¿Alguien se acuerda del área de un círculo? El área del círculo era igual a
pi por radio al cuadrado, ¿qué no? Exactamente, pi por radio al cuadrado. Yo tengo medio círculo, lo tengo que dividir por 2. Entonces, esa área que me están diciendo a mí va a ser la mitad de pi por radio al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 16 dividido 2 es 8, entonces me queda 8 pi. O sea que el área que está aquí abajo es 8 pi. Si yo calculara esta integral con la propiedad del límite de la sumatoria, todo ese tipo de cosas, yo tendría que llegar a 8 pi. O por lo menos algo bien aproximado a 8 pi. Pero en el C lo único que me piden es a identificar la función y graficar el área que hay debajo de esa función. O sea, yo tengo que graficar toda esta área que está aquí, que es 8 pi. Bien, ¿está bien eso? ¿Se entiende? Bien, eso es todo lo que piden en el ejercicio en C, inciso C. Creo que el 3 lo hicieron en la teoría, ¿no? O sea que solamente les quedaría hacer el primero. Bien, eso es para ejercicio 1. Recién pudimos terminar el 1. Ahora nos falta seguir con el 2. Para el ejercicio 2 necesitamos conocer propiedades de la integral definida, ¿sí? Y tenemos algunas propiedades aquí. Fíjense que me dice integral entre b y a de f de x es menos la integral entre a y b de f de x. Si yo cambio de lugar los límites de integración, este a y b se llaman límites de integración. Si cambio de lugar los límites de integración, me cambia el signo de la integral, ¿sí? Entonces, si yo cambio el b por el a, me va a aparecer un signo menos, ¿sí? Obviamente, si calculo la integral entre los límites de integración es el mismo punto, esa integral seguro que vale 0, porque debajo de un punto no hay área, no voy a encontrar área debajo de un punto, ¿sí? Si yo tengo que calcular la integral de una función constante, directamente es la constante por la diferencia de los límites de integración. Y esto es claro porque si yo tengo una constante valuado entre a y b, y esta es la constante, no es más que el área de un rectángulo. Base, la base b menos por la altura que vale c. El área de un rectángulo, base por altura, c por b menos a. ¿Sí? Por eso es claro que esto es fácil, inmediato. Después, la integral de la suma de dos funciones, la suma de las integrales, y es porque si yo tengo un área de una suma de funciones, yo la puedo separar como suma de áreas, ¿sí? Ya es distributiva respecto de la suma. Las constantes salen fuera del signo integral, lo mismo que hacíamos para integrales impropias, se va a cumplir para las integrales propias, ¿sí? O integrales definidas, y para la resta también es distributiva, ¿sí? Otra propiedad importante es esta que está aquí. Yo a una integral entre a y c de f de x diferencial de x más c, una integral entre c y b de f de x diferencial de x, yo las puedo sumar. O sea que yo una integral la puedo separar por un punto que esté en el medio, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo al a y b lo puedo separar por un punto que esté en el medio entre a y c, ¿sí? ¿Se entiende eso? Estas son algunas propiedades de la integral definida. Y entonces, el ejercicio me dice, suponiendo que son conocidas esas integrales, calcular las otras integrales. Y entonces a mí me dan esta integral, por ejemplo, la cuarta. La integral entre 0 y 5 de 5 medio por f de x diferencial de x, más la integral entre menos 4 y 0 de 1 medio por f de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces, acá fíjense, ¿qué tengo yo acá de información? Yo tengo la integral, por ejemplo, yo voy a calcular cada una por separado y después recién las voy a sumar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la primera integral, la constante la puedo sacar fuera del signo integral. Y ahora me quedaría calcular la integral entre 0 y 5. ¿Sí? Y acá me aparece la integral entre 0 y 5. No me aparece la integral entre 0 y 5. Pero ¿cómo podría descomponer yo la integral entre 0 y 5? Es la integral, fíjense, entre 0 y 3
más la integral entre 3 y 5. Fíjense que ahí tengo el 3 como punto intermedio, y si yo hago entre 0 y 3 y entre 3 y 5, ya me da la integral entre 0 y 5. ¿Sí? Entonces yo la voy a separar a esta integral como la integral de 0 a 3 y 3 a 5. ¿Sí? Fíjense, entonces me queda 5 medios por la integral entre 0 y 3 de f de x diferencial de x, más la integral entre 3 y 5 de f de x diferencial de x. Esta integral yo la conozco, me dicen que vale 7. Y esta integral que está aquí yo la conozco, me dicen que vale menos 4. Entonces esto queda 5 medios. Fíjense que lo que hago acá primero, yo voy a aplicar propiedad distributiva. Podría no hacerlo, sumar directamente y después 3 y 0, porque es la información que yo conozco. Yo tengo la integral entre 0 y 5, yo la voy a separar entre 0 y 3 y 3 y 5, porque ahí voy a completar. Fíjense que ahí estoy usando esta propiedad que está aquí, esta es la que le decía. Yo a la integral la puedo separar por puntos que tengan en contacto en medio del integral. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo la separo entre 0 y 3, porque yo tengo la información aquí, que conozco la integral entre 0 y 3 y la integral entre 3 y 5. Por lo tanto, a esta integral entre 0 y 5 la puedo separar entre 0 y 3 y entre 3 y 5. ¿Sí? Porque es la información que yo conozco. Bueno, yo acá apliqué propiedad distributiva, podría no hacerlo, sumar y después multiplicar, es lo mismo, y por lo tanto, esto me queda 5 medios por esta integral entre 0 y 3, yo la conozco, me dicen que vale 7, y la integral entre 3 y 5 la conozco, me dicen que vale menos 4. Entonces reemplazo esos numeritos y hago la cuenta. Esa cuenta me da 15 medios. ¿Sí? Eso es lo que hicimos para resolver esta integral que está aquí, la primera. ¿Sí? ¿Entiendes? Perfecto. Ahora vamos a la otra integral, entre menos 4 y 0 de un medio de f de x diferencial de x. O sea que lo primero que voy a hacer es sacar el un medio fuera, y ahora tengo que calcular la integral entre menos 4 y 0 de f de x diferencial de x. ¿Cómo se le ocurre que la podemos calcular esa integral? Porque fíjense que no tengo, entre menos 4 y 0 no la tengo, y tampoco tengo nada parecido. ¿Cómo lo harían? ¿A alguien se le ocurre? A ver, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerlo? Separa de menos 4 a menos 2. Uh-huh. Y de menos 2 a 0, ¿cuánto vale? ¿De 0 a menos 4 no vale? No, pero la que está de menos 4 a 0 es G, no es F. Es la G que conocemos. Yo necesito F acá, yo estamos calculando F. ¿Cómo hago con esto? A ver a quién se le ocurre cómo hacerla. Tengo que ver cómo hacer esto. De 5 a menos, de menos 4 a 5. A ver, yo sé que la integral de menos 4 a 5 de f de x diferencial de x, ¿cómo la puedo calcular? ¿Cómo la podría separar la integral? Como la integral entre menos 4 y 0 más la integral entre 0 y 3 más la integral entre 3 y 5.
¿Estamos de acuerdo con eso? Te mareaste. Fíjate que yo conozco la integral entre menos 4 y 5, ¿sí? Esa la información la conozco. Ahora, yo quiero averiguar cuánto vale la integral entre menos 4 y 0. Y además yo conozco entre 0 y 3 y conozco entre 3 y 5. Ahí está, entre 0 y 3 y conozco entre 3 y 5. Entonces yo puedo separar las integrales por puntos intermedios sin problema, mientras acá coincidan. Ve, acá coincide el 0 con el 0 y acá coincide el 3 con el 3. Entonces, fíjense, la integral entre menos 4 y 5 de f de x yo la puedo separar como la integral entre menos 4 y 0 más la integral entre 0 y 3 más la integral entre 3 y 5. ¿Sí? Esta es conocida, esta es conocida, esta es conocida y esta es la que yo quiero conocer. Ahora sí. Y entonces, ¿cómo calculo esta integral? La puedo despejar, ¿que no? Esta integral la puedo calcular siendo esta menos esta, ¿o no? Bien, y eso es lo que hice ahí. Bien, entonces ahí está. Esta integral la calculo como esta integral menos la integral entre 0 y 3 menos la integral entre 3 y 5. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y ahí sí yo sé que esta es la integral entre menos 4 y 0 y ahí es el despeje que hicimos anteriormente. Entonces ahora reemplazo, fíjense, la integral entre menos 4 y 5 me dicen que vale 10. La integral entre 0 y 3 me dicen que vale 7, menos la integral entre 3 y 5 me dicen que vale menos 4. Hago las cuentas y esto me queda 7 medios. ¿Sí? ¿Estamos bien o no? Traten de no perderse con las cuentas. Vamos despacito. Bien, perfecto. En lo último, ¿en cuál? Cuando hicimos esta suma. Acá. En el despeje. Y es que si no se conoce, no lo puedo hacer, digamos. Por eso yo tengo que aprovechar de descomponer con la información que yo tengo. No puedo descomponer con otra manera. Obviamente me van a dar la información para que yo lo pueda despejar, si no, no lo puedo hacer, digamos. Por eso yo lo despejé de esa manera, porque es la información que yo conozco. Yo conozco la integral entre menos 4 y 5, yo quiero averiguar entre menos 4 y 0, y casi imposible, digamos. Si el ejercicio es así, está pensado me dan algunas integrales definidas y yo tengo que averiguar otras a partir de la que yo conozco, que es con la información que yo tengo, sí o sí tengo que poder de alguna manera despejar. Si no puedo, es tal vez porque no tengo la información suficiente. Lo importante es el despeje, ¿lo entendiste o no? ¿O no se entendió el despeje? Sí, sí se entendió, perfecto. Entonces es eso nada más. Es a partir de, yo tengo que buscar la información que yo tengo y ver qué me conviene hacer o no. ¿Sí? Por ejemplo, entre menos 4 y menos 2 no me sirve mucho. Por ejemplo, si a mí me pidieran la integral entre menos 4 y no sé, y ahí no, esta información me parece irrelevante a mí, porque mucha información no me da. ¿Sí? O por ahí capaz que me piden entre menos 2 y 0, y podría usar esa información, no sé, ¿sí? Pero bueno, es de acuerdo a la información que yo tengo,
¿sí? Hay algunas integrales que tal vez no la voy a poder calcular con esta información, y algunas que sí. Esta particularmente sí, y yo encontré esta manera de hacerlo. Fíjense que yo podría haber puesto directamente acá la integral entre 0 y 5, y yo esta ya la había calculado aquí, por ejemplo, que era 7 menos 4, que era 3 directamente. ¿Sí? O sea que directamente podría haber puesto la integral entre 0 y 5, y acá poner un 3 y era lo mismo. Como yo lo distribuí acá, no tengo exactamente el valor, pero ahí la podría haber calculado, ¿sí? Bien, entonces una vez que yo calculé, entonces yo calculé por separado esta integral y por separado esta otra integral, ¿sí? Ahora sí puedo calcular el valor de toda la suma. Y entonces el valor de toda la suma es la suma de esta integral que vale 15 medios, más la suma de esta integral que la calculé que vale 7 medios, y la suma en total me da 11, porque son 15 más 7, 22, sobre 2, 11. Entonces, ya obtuve estos valores, ¿sí? ¿Ahí se entiende? Bien, por ejemplo, de los otros incisos hay algunas que crean que no la pueden hacer, la vean medio complicado. Fíjense que la 3 es bastante directa porque me pide la integral entre menos 4 y menos 2 de g y de f, y yo las conozco. Solamente sacar el 3 afuera y distribuir las integrales, saco el 2 afuera, distribuyo las integrales y ya me queda directo reemplazar nada más. No hay que hacer ningún artificio, ¿sí? En la primera también, entre 3 y 5 ya la conozco. Es solamente sacar el 4 afuera por menos 4. Y en el segundo es la integral entre menos 2 y 0 y menos 4, menos 2 y 4. Y ahí sí voy a tener que trabajar un poquito con estas dos, ¿sí? Con estas dos yo tengo que investigar cuánto es entre menos 2 y 0. O sea, yo la puedo escribir, por ejemplo, entre menos 4 y 0, la puedo escribir como, o sea, entre menos 4 y menos 2, la puedo escribir como, no, entre menos 4 y 0 la puedo escribir como más menos 2 a 0, que es la que me falta, y de ahí despejarla, ¿sí? Esta va a salir como un despeje, parecido al que hicimos, ¿sí? Ahí estamos. Bien, entonces esto se entendió. Y ahora la última, el inciso B me dice utilizando propiedades de integral definida, determine. Inciso B, utilizando propiedad integral definida, determine, y me dice los valores de alfa, beta y delta, de modo que satisfaga esta igualdad, ¿sí? Y yo esto no lo encontré en el libro, y yo sé que en algún lado está, pero no lo encontré donde está, y no sé si el profe se los dijo. En una integral definida, cuando yo hago un cambio de variable, ¿sí? ¿Se acuerdan que si yo hago el cambio de variable, tengo que encontrar el diferencial, reemplazar y puedo simplificar y todo ese tipo de cosas? Bueno, si la integral es definida, además yo tengo que cambiar los límites de integración al hacer el cambio de variable. Ese es el cuidado que hay que tener al hacer un cambio de variable en integral definida, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, fíjense que acá se hace un cambio de variable llamando z igual al coseno de tita, ¿sí? Lo que se hace es realizar una sustitución o cambio de variable.
Yo llamo z igual al coseno de tita, diferencial de z es menos seno de tita diferencial de tita, por lo tanto el diferencial de tita es diferencial de z sobre seno de tita. Cuando yo reemplace, el seno de tita se va a cancelar, va a salir un menos afuera y me va a quedar menos la integral de diferencial de z por g de z. ¿Sí? Y yo voy a reemplazar solo en la integral impropia, fíjense. Entonces la integral impropia me dice que el seno de tita por g coseno de tita, diferencial de tita es menos g de z diferencial de z. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, hicimos una sustitución que veníamos haciendo anteriormente siempre. Ahora, lo nuevo es que como ahora es una integral definida, yo tengo que modificar los límites de integración. ¿Y cómo modifico los límites de integración? Y bueno, tengo que fijarme cuánto vale z si tita vale 0. Por ejemplo, aquí, si tita vale 0, los nuevos límites de integración. Entonces, si tita vale 0, reemplazo en la sustitución. Coseno de 0 vale 1, por lo tanto, si tita vale 0, z vale 1. ¿Sí? Y ahora el otro límite de integración es pi sobre 2. Entonces, si tita vale pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 vale 0. Entonces, z vale 0. Y ahora sí, una vez que yo hice los cambios de los límites de integración, ya puedo escribir que la integral entre 0 y pi sobre 2 de seno de tita por g valuado en coseno de tita diferencial de tita es menos la integral entre 1 y 0 de g de z diferencial de z. O bien, si quiero, puedo invertir el 0 y el 0 y el 1, y esto me cambia un signo menos, y me quedaría así. Es la integral entre 0 y 1 de g de z diferencial de z. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto ya puedo saber que mi alfa vale 1, mi beta vale 0, y mi gamma vale, o delta es no gamma, delta vale 1. Ahí es delta. ¿Sí? Mi delta vale 1. O bien podría decir alfa igual a menos 1, beta igual a 1 y delta igual a 0 y es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, tengan cuidado. Cuando uno hace una sustitución, deben sí o sí hacer cambio de límites de integración. Bien. Bueno, antes de continuar, nos tomamos un descansito, 5 minutitos. Hasta eso yo voy guardando la asistencia. Gracias. No, no estoy guardando la asistencia. Gracias.
y está en ahí está lo que guardé. No sé si alguien justo se desconectó o se conectó ahora y no aparece, me avisa. Esa es una, esa es otra y esa es otra. Alguien se perdió, no estuvo justo en el momento que guardé. Martínez Candela. Y a ver, ¿no estás? No estás, ya te guardo. Bien, ¿alguien más? Todos después están marcados, ¿no? No hay nadie que se haya escapado. Bien, bueno, entonces continuamos con lo de ahora. Entonces, lo siguiente que nos piden, fíjense el trabajo práctico, ya es evaluar las integrales definidas, ¿sí? Y hay que evaluarla y ya no necesariamente usando la sumatoria ni nada de eso, sino aprovechando el teorema fundamental del cálculo. La primera parte me dice que yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, la función g definida de esta manera, que es la integral entre a y x de f de t diferencial de x, con x moviéndose entre a y b, es una función continua y es derivable tal que la derivada coincide con f, que es más o menos la idea de función primitiva que nosotros teníamos, ¿no? Bien, y la otra parte del teorema fundamental del cálculo es la conocida como regla de Barrow, ¿sí? La regla de Barrow me dice que si yo conozco una primitiva de la función f de x, directamente la integral definida la puedo calcular haciendo f de b menos f de a, o sea, extremo superior menos extremo inferior, y es la función, la primitiva esa evaluada en esos puntos, ¿sí? Directamente esa integral la resuelvo así, ¿sí? ¿Y cómo vamos a trabajar con esto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí me dan esta integral, la integral entre 1 y 2 de z cuadrado por L a 1 sobre z, diferencial de z. Bien, ¿a alguien se le ocurre cómo hacerla? ¿Cómo resolverían esa integral? ¿Qué sustitución utiliza? Exactamente. Bien.
voy a hacer un cambio de variable, llamo u igual a 1 sobre z. Entonces, diferencial de u es menos 1 sobre z cuadrado diferencial de z. ¿Sí? Y entonces, fíjense que ahí está, diferencial de z sobre z cuadrado es lo que está acá, o sea que me va a aparecer un signo menos. Ahora hay que calcular los nuevos límites de integración, no se olviden de eso. ¿Sí? Entonces, para z igual a 1, cuando reemplace acá, u vale 1, y para z igual a 2, cuando reemplace acá, u vale 1 medio. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar la integral entre 1 y 2 de z cuadrado por e a la 1 sobre z va a quedar la integral de e a la u diferencial de u de 1 a 1 medio. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja de resolver con cambio de sustitución y hacer los cambios límite de integración? Que cuando yo resuelvo no me hace falta volver a la función original. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos integrales indefinidas y se hacía un cambio de variables, yo no podía dejarlo como era la u, sino tenía que volver a la función original? Bueno, aquí si yo hago los cambios de los límites de integración, no me hace falta volver a la función original. ¿Sí? Puedo trabajar tranquilamente con esa nueva función que yo encontré. ¿Sí? Si yo volviera a la función original, o sea, yo esta la escribo como e a la 1 sobre z, los límites de integración de nuevo vuelven a ser 1 y 2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, acá no me hace falta volver a la función original. Puedo trabajar con esta nueva función que es la integral de e a la u, es e a la u, evaluada en los límites de integración, que es 1 y 1 medio. Y acá me falta un signo menos. ¿Sí? Porque acá me aparece un signo menos. ¿Sí? Me falta ese signo menos, o sea que acá va un signo menos, por lo tanto acá va un signo menos, ¿sí? Y por lo tanto esto es menos y acá es más, si quieres. Bien, pero es directamente e a la u valuada en un medio menos e a la u valuada en 1. Y ahí tengo e a la u valuada en un medio menos e a la u valuada en 1. E a la u medio es raíz de e y e a la 1 es. ¿Sí? Ahí me faltó el signo menos nada más. Y ahí quedaría el resultado final. ¿Se entiende cómo trabajar con estas? Esperen un momentito, voy a actualizar porque eh, no me está compartiendo y no sé si después se va a estar guardando lo que estoy compartiendo. Bien, ahora sí veo la pantalla. Me preocupa porque como si no me aparece la pantalla a mí, yo estoy grabando, cuando después no va a aparecer la grabación ahí. Entonces eso me preocupa. Bien, ahí está. Entonces eso sería ejercicio 3. ¿Sí? Eh, del 3, como hay varias, yo pensé otra más y particularmente pensé esta que estaba en el parcial. ¿Sí? A algunos les parecía como t cuadrado por seno de 2t, algunos t cuadrado por coseno de 2t, algunos seno de un medio de t y algunos coseno de un medio de t, pero eran muy parecidas, ¿sí?
Entonces pensé en esa integral para resolverla, que esa sale por partes, ¿sí? Así de paso sacamos esa duda del parcial, si alguien la tenía, y si no es muy parecida, ¿sí? Entonces, esa integral la vamos a integrar por partes. Llamo u igual a t cuadrado, entonces el diferencial de u es 2t, diferencial de t, y diferencial de b es seno de 2t, entonces b vale menos un medio del coseno de 2t, ¿sí? Y entonces, fíjense que ahora la integral entre, y fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Muchas veces, cuando hay que hacer mucha sustitución o el cálculo de integral es grande para una integral definida, lo que a mí me conviene es resolver la integral indefinida, o sea, sin los límites de integración, me olvido de un momento por eso, y una vez que yo la tengo resuelta, recién pongo los límites de integración, ¿sí? Para no perderme con tanto lío en cuenta. Entonces yo voy a resolver la integral indefinida primero, ¿sí? Que es esta que está aquí, t cuadrado por seno de 2t diferencial de t. Esa me queda u por b menos un medio de t cuadrado por coseno de 2t más la integral de b diferencial de u menos un medio coseno de 2t por 2t. El 2 se va a ir con ese menos, con ese 2, y este menos con el menos que dé la fórmula se me hace más. Entonces me queda t por coseno de 2t diferencial de t. Nuevamente, a esta le aplico integración por partes. Entonces, si llamo u igual a t, diferencial de u es 2t, diferencial de u es diferencial de t, ¿sí? Y si llamo diferencial de b al coseno de 2t diferencial de t, b va a ser menos un medio del seno de t, ¿sí? Y ahora reemplazo y me queda menos un medio t cuadrado por coseno de 2t más la integral de t coseno de 2t va a ser menos un medio t cuadrado coseno de 2t, y ahora va. Esta integral es u por b, u vale t por b, que vale un medio de seno de t, o sea que un medio de t por seno de t, menos un medio, que es el un medio que va a salir aquí, b diferencial de u, seno de t diferencial de t. Entonces me queda un medio del seno de t diferencial de t. Y ahora me falta resolver esta otra integral, que es la del seno de 2t. Esa ya la resolví yo acá anteriormente y es menos un medio del coseno de 2t. Entonces ese menos un medio de coseno de 2t por este menos un medio va a ser más un cuarto por el coseno de 2t. Y entonces finalmente esta integral es esto, menos un medio de t cuadrado coseno de 2t más un medio de t por seno de 2t más un cuarto del coseno de 2t. ¿Bien? Y ahora sí, una vez que yo la hago resuelta la integral indefinida, ahora voy a pasar a la integral definida. La integral definida entre 0 y 2pi de esta integral va a ser esta que encontré aquí, valuada entre 0 y 2pi, ¿sí? Otra diferencia que hay aquí es que nos olvidamos de la suma de la constante, ya nos olvidamos de la constante esa que sumamos. Cuando yo trabajo con integrales definidas, no sumo la constante, ¿bien? Y entonces sería hacer esta cuentita, menos un medio t cuadrado coseno de 2t, más un medio de t seno de 2t, más un cuarto coseno de t, valuado entre 2pi y 0, o entre 0 y 2pi. O sea que primero valúo en 2pi menos todo esto valuado en 0. Y ahí está la cuenta. Fíjense que es menos un medio de 2pi al cuadrado, coseno de 2 por 2pi, más un medio de 2pi por seno de 2pi, más un cuarto coseno de 2 por 2pi, menos, y ahora todo esto valuado en 0. Entonces abro un paréntesis, va a ir menos un medio por 0 al cuadrado por coseno de 2 por 0, un medio 0 por seno de 2 por 0, más un cuarto del coseno de 2 por 0.
Bien. Y entonces ahora queda hacer la cuenta. ¿Quién hace la cuenta y quién me dice cuánto vale todo eso? ¿Alguien puede hacer esa cuenta y decirme cuánto vale todo eso o no? ¿Se puede o no? A ver, ¿qué podemos hacer? Fíjense que cero por esto se anula. Cero por cualquier cosa acá es cero. ¿Sí? Coseno de cero vale uno, o sea que acá me va a aparecer un cuarto. De acá me sale un cuarto, menos por más es menos, o sea me queda un menos un cuarto. Fíjense, seno de 4pi también vale cero, porque los múltiplos de pi valen cero, o sea que este vale cero, se me va. Coseno de 4pi vale 1, entonces acá queda un cuarto por 1. Y ese un cuarto con este menos un cuarto se me va a ir, o sea que esto se me va a ir con esto. Y solamente me va a quedar esta cuentita. Esta cuentita va a ser menos 2 al cuadrado, 4 sobre 2, 2 pi cuadrado, seno de 4pi que vale 1, o sea que esto queda menos 2 pi cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Bien, entonces eso sería la integral. Esto es lo que tenían que hacer en el parcial. ¿Sí? A algunos le apareció un medio, a algunos un coseno, pero el procedimiento era lo mismo. ¿Sí? Así que revisen su parcial, si lo hicieron así, tienen 20 puntos, esto valía 10 puntos, o sea, tienen 10 puntos, si no, lo van a perder. Bien, eso entonces sería ejercicio. Y ejercicio 4 es encontrar el área de la región sombreada, y ahora fíjense que me lo dan en función de y a la función, ¿sí? Y entonces la única diferencia es que como yo tengo la función en función de y, ¿sí? Yo tengo que integrar respecto de y. Entonces mis límites de integración van a depender de la función y, ¿sí? Porque yo esto lo tendría como x igual a y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Si no, yo tendría que despejar y escribirlo en función de x y ahí integraría entre 0 y 4. Como está integrando en función de y, esto lo tengo que integrar entre 0 y 2. Es la única diferencia. Entonces sería la integral entre 0 y 2 de y menos 2 cuadrado diferencial de y lo que hago es desarrollar el cuadrado y después integrar como sé integrar. O sea que la integral de y cuadrado es y al cubo sobre 3, la de y es y cuadrado sobre 2, con este 4 me queda solamente un 2, y la integral de la constante es por la evalúo entre 2 y 0, ¿sí? Entonces reemplazo en 2, reemplazo en 0 todo esto se me va, y directamente me queda 8 tercios, menos 8 más 8, esto se me cancela con esto y me queda 8 tercios. ¿Sí? O sea que el área de esta región es 8 tercios. Importante, como estoy integrando respecto de y, los límites de integración dependen de y. Y en todos los casos es lo mismo. ¿Sí? En el A y en el B es lo mismo. Acá va a ser la integral de y al cubo entre 0 y 2 también, porque es esta región. Y para este caso va a ser la integral entre 0 y 2 de esta integral. ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? Y eso sería hasta el ejercicio 4. No sé si hay alguna duda, algunos que quieran que planteemos. ¿Sí? No sé si se entendió o hay alguna duda.
Bien, ¿estamos de acuerdo o no? No sé si usted me dice, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Nada? Entonces, todo claro. Bien, ojalá que sí. Y eso después se refleje en los parciales, ¿no? Entonces, ejercicio 4 hasta el ejercicio 4 tendrían que hacer hasta el miércoles. En realidad hay que terminarlo, pero bueno. Hasta el miércoles traten de llegar hasta el ejercicio 4. Entonces quedamos miércoles a las 17:30. Ahí vamos a ver la teoría de integrales impropias y de ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a resolver el práctico. Ojalá no nos lleve más que una hora, hora y media. Entonces vemos la teoría, ¿sí? Y terminamos el práctico. Por las dudas vayan leyéndola, de todas maneras ustedes la teoría, para que después al momento de verla, mañana no hay clase de teoría. Mañana no tienen teoría. No la doy yo ni la da nadie, directamente se suspende. Entonces el profe de teoría nos pidió que nosotros hoy tendríamos que en la clase práctica haber visto la teoría de los temas que faltan, que es integral impropia, ecuaciones diferenciales ordinarias y resolver el práctico. Hoy tendríamos que terminar este trabajo práctico nosotros. Como nosotros nos tomamos la semana pasada para consulta, venimos atrasados, por eso que necesitamos una clase extra que va a ser el día miércoles a la tarde. ¿Sí? Mañana no tienen teoría. ¿Se entiende? Entonces a mí el profe me pidió que yo hoy dé la teoría, o sea, cada profe en su práctica tiene que dar la teoría más lo de ecuaciones diferenciales ordinarias. Como nosotros venimos atrasados, yo no lo di y lo vamos a dar el miércoles a la tarde para completar. Así el jueves que viene ya empezamos con el práctico nuevo. Bien, no sé si hay alguna consulta. El miércoles 5:30, me dijeron la mayoría puede a la tarde. Yo puedo lunes en algún momento del día o miércoles por la tarde. Martes, miércoles tengo ocupado la mañana, martes a la tarde tengo ocupado y ya el jueves. No sé todavía cuándo irán a estar. Yo calculo que para la semana que viene recién, porque todavía estamos corrigiendo y en realidad yo ya empecé a corregir y hasta ahora yo y otra persona más corrigió, creo que no sé si alguien más habrá corregido. Así que no les puedo decir cuándo van a estar. Trataremos que la semana que viene. No nos dieron fecha nosotros tampoco hasta cuándo corregir, digamos, y vamos a ver hasta cuándo terminamos. Yo, por ejemplo, yo hoy ya termino de corregir mi parte y después ya depende de los otros profes. Así que no sé. Medianamente bien la mayoría. Algunos sí han hecho barbaridades, pero medianamente bien. La integral esa había una integral que era logaritmo cuadrado sobre x, ¿sí? Logaritmo cuadrado de x sobre x o sobre x cuadrado, algo así había una, ¿no? Esa integral era bien simple y se han puesto a dar vuelta. En, en esa integral, algunos se tenían que ser la integral del logaritmo al cuadrado de x, no sé si era raíz cúbica, en algunos le aparecía raíz cúbica, diferencial de x, y en algunos le queda raíz cuadrada del logaritmo al cubo de x
sobre x diferencial de x. ¿Sí? Creo que esas eran las dos variantes que había. Y no sé si había una con e a la x. No sé si a alguien le tocó alguna otra. Yo corregí el ejercicio 4. Que después si tienen alguna duda respecto a la corrección del ejercicio 4 me preguntan, no hay problema. Si la otra era e a la x. Sí. Bueno, con la e a la x en general no tuvieron problema, me parece. En esta, algunos se pusieron a hacer u igual al logaritmo cuadrado de x. Sí, esta decían que la hagan por sustitución. Algunos hacían u igual al logaritmo cuadrado de x y después me ponían que el diferencial de u era 2 sobre x. Y eso está mal. ¿Cómo van a poner eso? ¿Cuánto vale la derivada del logaritmo cuadrado de x? Sí, es que la sustitución era logaritmo de x nada más y salía inmediato, era un regalo el ejercicio. Pero algunos pusieron que tomaron esta sustitución, u igual al logaritmo cuadrado de x, y me pusieron que el derivada de u era 2 sobre x. Y se olvidaron que cuando uno aplica regla de la cadena acá, ¿sí? Es la, la derivada de la potencia sería 2, valuada en la función, que sería por el logaritmo de x, por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Entonces esta derivada queda 2 logaritmos de x sobre x. Y por lo tanto, cuando la reemplace no gano nada. ¿Sí? Bueno, no sé, después reemplazaban mal y ahí hay un error tonto, digamos, cuando la sustitución directamente era u igual al logaritmo de x y salía. Y lo mismo con esta, algunos me llamaban u igual a logaritmo natural al cubo de x y me decían que el diferencial de u, no sé bien en algunos lados, era 3 sobre x, o no sé si 3, y se olvidaron el logaritmo al cuadrado. Esto no lo pusieron. Y entonces ya todo lo demás está mal. Esa directamente era hacer u igual al logaritmo de x y salía inmediata esas integrales, ¿no? Era una sustitución bien simple. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sí? Esto del parcial, eso en general lo que vi algunas cosas así medias raras, que no se puede hacer nada con eso. Pero después algunos sí lo hicieron bastante bien. No sé si hay alguna otra cosa que quieran saber. Hasta ahora miré tema 1, 2 y 3. Tema 4 no miré, así que si hay alguien del tema 4 no tengo idea cómo leer. 1, 2 y 3 ya miré más o menos cuánto. Bien, si no hay más duda y consulta, ¿les parece que dejamos ahí entonces? Bien, entonces quedamos para